Apenas 5 minutos después de que una joven camarera me entregara sigilosamente una nota doblada y susurrara la instrucción de abrirla, mi papel en la vida de mi hija se desmoronaba, aunque yo aún no era consciente de ello. Solo sentía un frío gélido invadirme las manos, una repentina e inusual aversión a sentarme. Permítanme retroceder un poco. Me llamo Belinda Torres, tengo 62 años. He ejercido de madre durante más tiempo del que he sido cualquier otra cosa, y sospecho que eso, en parte, es la raíz del problema. Aquella velada me encontraba en ese restaurante con la excusa oficial de discutir los pormenores de la boda de mi hija, la asignación de las mesas, la elección del menú, la distribución de los gastos, toda la cortesana palabrería que las familias intercambian mientras pretenden no estar discutiendo. Era uno de esos locales de postín en el corazón de la Ciudad de México, con ese leve aroma a vino que parece nunca derramarse. Había compartido innumerables comidas allí con clientes, pero nunca con mi propia hija. Aquello debió haberme dicho algo. Lo pasé por alto. Elaine, ahora conocida como Valeria, y los futuros suegros de su prometido ya estaban allí cuando accedí al establecimiento, sentados, copas a medio llenar sobre la mesa. Lo percibí de inmediato, no de forma ostentosa, sino como una sutil advertencia en mi subconsciente. No se tomaron la molestia de esperarme. Valeria se levantó y me abrazó con una premura poco natural. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Conozco esa expresión desde que tenía 16 años y ocultaba una nota desfavorable. Debí haber hecho caso a mi instinto en ese preciso instante. No lo hice. Eso recae en mi propia responsabilidad. Últimamente, nuestras relaciones no eran del todo fluidas. Surgían desavenencias por cuestiones económicas, por la administración de propiedades. Ella me tildaba de controladora. Yo me defendía argumentando prudencia. La misma diatriba, diferente década. Estaba a punto de acomodar mi asiento cuando algo rozó mi brazo. Una mesera joven, visiblemente nerviosa. No la reconocí, lo cual era peculiar, dado que mi memoria suele retener a todos los empleados de aquel lugar. Evitando mi mirada, deslizó un pequeño papel doblado en mi palma con una agilidad casi imperceptible. Su voz, apenas audible, transmitía urgencia. «Por favor, ábralo y no toque el vino. Espere 5 minutos». Acto seguido, se esfumó entre las mesas. Me quedé inmóvil, como un autómata, con el bolso en una mano y la nota en la otra, mientras escuchaba a mi hija reír desmesuradamente ante alguna ocurrencia de su futuro suegro. El tintineo de las copas me sonó discordante, un agudo presagio de algo a punto de quebrarse. Aún no había abierto la nota. Me convencí de que estaba siendo paranoica, de que estaba sobreanalizando la situación, algo que suelo hacer con frecuencia. Finalmente me senté, y fue entonces cuando la noche verdaderamente comenzó. Me deslicé en la silla y la mesa pareció ignorar mi presencia. La futura suegra se inclinó hacia adelante, ya inmersa en su discurso. «Hemos optado por el menú degustación, así agilizamos menos idas y venidas», sentenció. Valeria asintió, como si esa decisión se hubiera ratificado semanas atrás. «Te encantará, mamá. Es muy eficiente». Eficiente. Esa palabra de nuevo. Un camarero depositó la carta de vinos junto a mi codo, pero la retiró antes de que pudiera siquiera rozarla. Otra copa apareció frente a mí, ya servida. Valeria captó la acción con un rápido parpadeo. Su prometido carraspeó. La conversación derivó hacia el número de invitados. «Creemos que mantener un grupo reducido es más sensato, íntimo», enfatizó Valeria, repitiendo la palabra con una sonrisa, «para evitar futuras confusiones». Respiré hondo. ¿Confusiones después de qué? El suegro agitó una mano con displicencia. «Los pagos, las expectativas. Ya sabes lo complicado que se vuelve todo con las bodas». Yo sabía perfectamente cómo se transformaba la gente cuando el dinero entraba en escena. Había pasado mi vida entera gestionando ese caos. «Yo seguiré asumiendo los gastos», declaré, manteniendo un tono de voz neutral. «Entonces quiero participar en esas decisiones», replicó él. La sonrisa de Valeria se tornó más fina. «Claro, simplemente
No queríamos molestarte con los detalles. Aquello era nuevo. Antes, ella solía ensarzarse conmigo precisamente en los detalles. La copa de vino se interponía entre nosotras, cual frontera inamovible. Valeria extendió su mano hacia la suya, la alzó a medio camino y se detuvo. Ninguna de las dos bebió. La futura suegra se acercó a mí, bajando la voz. Pensábamos que sería más sencillo si algunas formalidades se transfirieran antes de la boda, para simplificar las cosas. Transferir. Repetí la palabra casi con incredulidad. Valeria intervino con presteza. No, ahora estamos celebrando. Dirigí la mirada hacia mi hija. La forma en que evitaba mi contacto visual, el gesto de su mano posada sobre la mesa, los dedos tamborileando un instante, dos, y luego deteniéndose. Una señal. Se la había enseñado cuando era pequeña, para que su padre no oyera sus indiscreciones. Rodeé el tallo de mi copa con la mano, pero no la levanté. La palma me sudaba. No era miedo, era un reconocimiento ineludible. No estaban pidiendo, estaban avanzando, y yo era la última pieza que necesitaban encajar. Valeria y yo no comenzamos a discutir ese año. Simplemente dejamos de fingir que no lo hacíamos. Siempre terminábamos en el mismo punto, el dinero o el control, dependiendo de la perspectiva. Yo lo llamaba responsabilidad, ella limitación. Podríamos estar sentadas una frente a la otra y percibir realidades completamente distintas. Ese era nuestro patrón. Simplemente necesito algo de flexibilidad, me dijo una noche, meses antes de que comenzara la conversación sobre la boda. Caminaba de un lado a otro por mi sala, con el teléfono en la mano. Tengo 34 años, todos a mi edad reciben ayuda de esta manera. Ayuda no es lo mismo que posesión, le respondí, sin alzar la voz. Nunca lo hago. El departamento se queda a mi nombre, rió un sonido corto y agudo. Eso es exactamente lo que digo, no confías en mí. Recuerdo que me froté las sienes. La verdad era que estaba agotada. Confío en que vivas tu vida. Lo que no confío es en las circunstancias ni en la presión. Dejó de caminar y me miró directamente a los ojos. Siempre hablas como si fuera un riesgo. Lo eres, repliqué. Yo también lo fui a los 34. Esa fue la noche en que sacó a relucir el tema de la transferencia de bienes, no como una petición, sino presentándolo como un favor que yo le debía por haberla criado, por haber pagado su educación, por haber estado presente, como si esa cuenta pudiera saldarse alguna vez. ¿Podrías firmarlo ahora?, me preguntó. Antes de la boda calmaría a todos, es decir, a los padres de su prometido. Lo entiendo perfectamente, lo capto. Le dije que no, de forma clara y definitiva. Le aseguré que la ayudaría con la boda, con los proveedores, con los anticipos. Le expliqué que no cedería el control solo para que otros se sintieran cómodos. No gritó. Esa fue la parte que más me impactó. Simplemente asintió y se quedó en silencio. Demasiado silencio, como una puerta que se cerraba en algún lugar que yo no podía ver. A partir de entonces, nuestras llamadas se acortaron. Los mensajes se volvieron meramente informativos. Dejó de pedir mi opinión y comenzó a comunicarme decisiones ya tomadas, reservaciones hechas, menús seleccionados, suposiciones apiladas sobre suposiciones. Me repetía a mí misma que era normal. Las madres e hijas se distancian. Me decía que estaba pensando demasiado. Me lo repito con gran frecuencia. Uno pensaría que uno aprendería. Si estás escuchando esto pensando que tú lo habrías notado antes, créeme, yo misma pensaba lo mismo. La reconocí antes de que hablara, no por su nombre, sino por su porte, alguien que había aprendido a moverse con rapidez y a permanecer invisible. Se inclinó al colocar las copas de vino, lo suficientemente cerca como para que oliera el desinfectante en sus manos. «Usted es Belinda, ¿verdad?» Su voz se mantuvo baja. Asentí. «Sí, la veo mucho por aquí», murmuró, refiriéndose a clientes, almuerzos de martes, la mesa de la esquina. Aquello me caló hondo. No sé por qué. Se irguió, luego dudó, como cuando uno está a punto de cruzar una línea sin retorno. «Estaba trayendo el vino», continuó. No quería escuchar. Miró hacia la mesa de mi hija, luego de vuelta hacia mí.
Hablaron de tiempos, de dosis, de hacerlo parecer un accidente. Se me oprimió el pecho. No respondí. No confiaba en mi propia voz. Bromeaban con que el tinto lo disimula todo, añadió, y que usted no iba a notarlo. Sus dedos temblaron al ajustar una servilleta. Estaba asustada. Podía verlo, pero no dio marcha atrás. Casi me voy, admitió. De verdad, no es asunto mío. La vi tragar saliva con dificultad. Pero usted no es una desconocida para mí, prosiguió. Y lo que planean está mal. Me deslizó algo en la palma, doblado de forma diminuta, rápida, como un truco. Ábralo en 5 minutos, susurró. No, aquí todavía no. Luego se retiró, profesional, de nuevo invisible. El vino permaneció intacto. Cerré los dedos alrededor del papel y sentí mi pulso latir contra él. Permanecí de pie más tiempo del habitual, fingiendo que mi teléfono vibraba. Mi hija lo notó primero. Siempre lo hace. Sus ojos se dirigieron a la copa, luego a mí. ¿No te sientas?, preguntó. Demasiado rápido. Solo un segundo, murmuré. Solo respondo algo. La futura suegra se recostó en su silla. Una sonrisa delgada. Ya hemos pedido. Cabernet, tu favorito. Asentí como si tuviera alguna importancia. La copa estaba justo frente a mi asiento. Distancia perfecta. Demasiado perfecta. La mano de mi hija rozó el tallo apenas, como evaluando la temperatura o el peso. No sé. Solo sé que mi estómago se revolvió. Su prometido levantó su copa. Brindemos temprano por la familia, por hacer las cosas bien al fin. La sostuvo en el aire, esperando. Todos los demás siguieron el gesto. 4 copas en alto. La mía permaneció sobre la mesa. Mi hija ladeó la cabeza. Mamá, la miré. Realmente la miré. Me observaba la boca, no la cara. Voy a conducir, dije. Tomaré un sorbo después. El silencio se quebró entre nosotras, no de forma ruidosa, sino aguda. La suegra soltó una risa, demasiado fuerte. Es solo una copa. Lo sé, respondí. Solo no la quiero todavía. La sonrisa de mi hija se congeló. Siempre haces lo mismo, controlas el momento. Me encogí de hombros. Estoy cansada. Sus dedos se apretaron alrededor de su copa, los nudillos blancos. Dio un sorbo, luego otro. No seas dramática, murmuró. Esta cena no es sobre ti. Aquello dolió. Nunca antes lo había dicho en voz alta. Me senté lentamente. Aparté mi copa 1 centímetro. Nadie volvió a tocarla. El plan ya presentaba fisuras. Lo sentía como aire escapando de algo sellado. Pasaron 5 minutos. Desdoblé la nota bajo la mesa. Solo 2 líneas, letra desordenada. No lo tomes, le han echado algo. No sentí miedo, aún no. Sentí claridad. Esperé hasta que la cesta de pan volvió vacía. Una pequeña misericordia. Con las manos temblorosas, abrí el papel bajo la mesa. Le han puesto algo al vino, no para matarte, para tumbarte. Lo suficiente para que firmes, lo suficiente para culpar una caída. Se me secó la garganta. No pánico, sino reconocimiento. Empujé la silla hacia atrás y me puse de pie. Baño, murmuré. Nadie me detuvo. Aquello tuvo su propio peso. La mesera me siguió hasta la mitad del pasillo, a una distancia prudencial, como si no quisiera aparecer en las cámaras. Los oí junto a la puerta de servicio. Susurró. Tu hija se reía. Hablando de tiempos, me apoyé en la pared. ¿Tiempos para qué firmar?, respondió ella. Papeles, un anexo al fideicomiso, un poder notarial. Decían que despertarías avergonzada, agradecida. Fácil. No lloré, solo asentí. La cabeza me pesaba, como si hubiese estado esperando aquello. Discutieron la dosis, siguió. No lo suficiente para detener el corazón, suficiente para confundirte. Hablar arrastrado, un tropiezo. El tinto lo oculta. Se me revolvió el estómago, pero mi mente se volvió cristalina. ¿Hablaron de dinero?, pregunté. Ella dudó. Tu departamento, el del centro. Mencionaron refinanciar y lo rápido que sería una vez que no pudieras objetar. Aquello encajó toda la presión, las llamadas,
Mi hija insistiendo en transferencias anticipadas, llamándolo planificación, llamándome obstinada cuando me negaba. Dijo que siempre arruinas las cosas, añadió la mesera en voz baja, que esta era la única forma en que cooperarías. Cerré los ojos, una respiración, dos. Gracias, dije. Sonó raro salir tan calmada. No tenías que hacer esto. Tragué saliva, sí tenía. Regresé a la mesa como si nada. Me senté, sonreí. Mi hija me observaba con cautela, midiendo cada movimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Bien, respondí. Solo necesitaba aire. La futura suegra levantó su copa de nuevo. Deberíamos brindar como corresponde. Alcancé mi vino, lo levanté, sentí sus ojos, los 6, siguiendo la copa hasta mis labios. No bebí, solo dejé que el borde rozara mi boca, oliendo el químico amargo bajo la uva. Luego la bajé. En realidad, dije, forzando una sonrisa pequeña y cansada, creo que un brindis está en orden, pero tengo la garganta un poco seca. Pidamos agua primero, luego hablamos del futuro. Limpié la mesa con la servilleta como si el derrame fuera accidental, como si fuera torpe, como siempre. Perdón, murmuré. Mi hija suspiró fuertemente, un alivio disfrazado de molestia. Está bien, siempre te precipitas. La futura suegra llamó al camarero. Otra copa, el mismo vino. No la detuve. La nueva copa llegó frente a mí, más llena esta vez. La mesera no me miró a los ojos. A propósito. Toma, urgió mi hija. Suave, ahora dulce. Necesitas relajarte. Levanté la copa, la acerqué. Dejé que el olor me llegara a la nariz. Amargo bajo el roble. La sostuve ahí un segundo de más. Ahí está, dije, sin tragar. Igualmente me observaron los 3, esperando la señal. El desvanecimiento, el error. Mi hija comenzó a hablar deprisa sobre la disposición de los asientos, sobre quién pagaba qué, sobre lo generosos que habían sido los padres de su prometido. Tienes suerte, añadió la suegra. No todos reciben este tipo de apoyo. Asentí. Lo sé. Eso fue todo. Sus hombros se relajaron. Se recostó. La victoria instalándose prematuramente. Mi hija me tocó la muñeca. ¿Ves? Todos estamos del mismo lado. Le sonreí. Pequeña, cansada. La sonrisa que ella sabía manejar. Por dentro conté no segundos, sino respiraciones. Puse la copa intacta. Entrelacé las manos. Miré alrededor de la mesa, como memorizándola. Quiero decir algo, dije. Se inclinaron. Todavía no estaba lista, no para el golpe, sino para la calma. Después de la cena, añadí, disfrutemos de la noche. Mi hija rió. Esa es mi mamá. Sí, esa era la persona que ella creía que yo era. Les permití conservar esa versión de mí un rato más. Hizo inevitable lo que vendría después. Me puse de pie antes de que nadie pudiera detenerme. La copa estaba fría en mi mano, más pesada de lo que debía. Quiero brindar, dije. Mi voz sonó más firme de lo esperado. Hasta me sorprendió a mí misma. Mi hija sonrió demasiado rápido. Mamá, no tienes que... Sí tengo, corté suavemente, pero con firmeza. El suegro levantó su copa a medias. Adelante. Miré primero a mi hija, luego a sus futuros suegros. Levanté la copa como si fuera a tomar. Luego la incliné. El vino se derramó directamente sobre la mesa, lento, deliberado, rojo, extendiéndose entre los platos, goteando por el borde. Mi hija se levantó de un salto. ¿Qué estás haciendo? Mantuve la mano firme. Esto era para mí. La suegra rió agudamente. Has perdido la cabeza. No respondí. La había encontrado. El rostro de mi hija se vació. Extendió la mano hacia la copa, como si pudiera explicarse sola. Hablaron de tiempos, continué, de dosis, de cómo el tinto lo oculta todo. Su prometido se quedó paralizado. Su padre miró la mesa como si se sintiera ofendido. Eso es una locura, espetó mi hija. Estás imaginando cosas. Me volví hacia ella. Querían que estuviera confundida, no muerta, solo lo suficiente. Abrió la boca, la cerró, luego estalló. Nunca escuchas, nunca sueltas. Ahí estaba, demasiado rápido, demasiado enojada.
Hablaron de mi departamento, continué, de refinanciar una vez que no pudiera objetar. La suegra golpeó la servilleta contra la mesa. Esto es calumnia. La mesera dio un paso adelante. Al fin, dijo. Yo lo oí. Su voz temblaba, pero lo suficientemente fuerte. Junto a la puerta de servicio, todas las cabezas se volvieron. No tienes derecho a hablar, siseó mi hija. La mesera no retrocedió. Bromeaban con que se caería, con que firmaría cualquier cosa después. El silencio aplastó la mesa. Puse la copa vacía. Ya terminé de financiar esta boda. Terminados los anticipos, terminada la farsa. Mi hija empezó a llorar ruidosamente, de forma teatral. Estás arruinando mi vida, me acerqué más. Tú ya intentaste acabar con la mía. Su prometido la alcanzó. Ella se zafó. Me voy, dije. Esta noche pasé junto a ellos, junto a la mesera que me miró una vez. Solo una. No volteé atrás. Algunas puertas no necesitan cerrarse de golpe. Se cierran solas. No llegué lejos. El gerente bloqueó el pasillo, palma levantada. Todos, por favor, permanezcan sentados. Mi hija rió con agudeza y equivocación. Esto es ridículo, está confundida. La mesera estaba a su lado. Manos temblorosas, espalda recta. Puedo repetirlo, dijo palabra por palabra. La madre del prometido bufó. ¿Crees que alguien va a creerle a una mesera sobre la familia? El gerente no parpadeó. Yo creo en mi personal. Otro mesero entró, luego otro, callados, firmes. Mi hija me señaló. Siempre ha sido dramática, controla con dinero, odia perderlo. Me volví. Me pediste mi departamento 6 veces en 2 años. Me pediste firmar papeles sin leerlos. Planeaste esta noche. No es... Se detuvo, tragó. Que estábamos tratando de protegernos. Ese desliz quedó flotando. El prometido habló por fin. Dijiste que firmaría, lo prometiste. Miró a Valeria. Rostro pálido y ojos que saltaban hacia la puerta. Dijiste que tu mamá estaba de acuerdo con la reestructuración, Valeria. Dijiste que los papeles eran solo formalidad por su condición. Me incliné hacia adelante. Mi condición, la que planeaban inducir hace 5 minutos. Nada se movió por un segundo. El gerente no parpadeó. Creo en mi personal. Ya alerté a seguridad y aseguré las grabaciones de las cámaras de la puerta de servicio. Se volvió hacia la mesa. Voz helada. Sugiero que esperen a que lleguen las autoridades. Si intentan irse, seguridad lo documentará. Mi hija se me echó encima, me agarró el brazo. Mamá, por favor, no hagas esto aquí. Me solté. Tú ya lo hiciste. Se vio más pequeña. Entonces, no herida, sino expuesta. Tomé mi abrigo. La mesera me dio mi bolso como si tuviera importancia. Gracias, le dije. Eso era todo lo que tenía. Mi hija me siguió hasta la puerta. ¿Crees que ganaste? Me detuve. Creo que terminé. Atrás las voces subieron. Peleas, excusas desmoronándose. Salí. El aire frío me golpeó la cara. Limpio, real. Adentro la verdad se quedó, haciendo su trabajo sin mí. Llegó la cuenta, doblada pulcramente. El precio final de una familia rota. La tomé antes de que alguien más lo hiciera. Cárguenla a mi tarjeta, le dije al gerente. Mi hija espetó. No tienes que... Pago para no deberte ni un segundo más de mi vida, corté. Esta comida es la última transacción entre nosotras. A partir de esta noche, la cuenta de la boda está cerrada. El depósito del lugar cancelado. No usarás mi departamento como garantía, bodega ni palanca. Voy a cambiar el acceso a todo. Cuentas, documentos, contactos de emergencia. Su prometido murmuró. Esto es extremo. Lo fue envenenarme, respondí. Nadie discutió. Después tomé mi abrigo. La mesera estaba cerca de la barra. Sus ojos encontraron los míos con una comprensión callada y compartida. Le asentí un gracias silencioso por la vida que me acababa de devolver. Afuera, el aire de la Ciudad de México me golpeó la cara, limpio y real. Me senté en el coche un minuto, manos en el volante, respirando. 62 años, y al fin entendí, los límites no son crueldad, son oxígeno.
No debes acceso a tu alma solo porque le diste vida a alguien. Amor sin límites no es amor. Es un blanco fácil. Manejé a casa sola. El departamento estaba callado, seguro. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete. Deja un comentario si alguna vez tuviste que cerrar una puerta para salvarte. Los leo todos. Me serví un vaso de agua clara, intacta. Esta noche no recuperé una familia. Me mantuve viva y eso fue más que suficiente.